Hey Coders, bienvenidos a otro video de Fastweb.com. Yo soy Faz y el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo crear una REST API utilizando Node.js y MySQL. Vamos a crearla completamente desde cero y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una REST API, una dirección de internet en donde podemos pedir todos los datos. Si enviamos, el servidor de Node.js me da todos los datos que están almacenados en MySQL. Tengo múltiples objetos, cada uno es un empleado. Y cada empleado tiene un ID, un nombre y un salario. Lo que puedo hacer es crear empleados, eliminarlos, actualizarlos, pero en lugar de hacer las típicas consultas que siempre, por ejemplo, un /* front o poder insertar a través de una simple consulta de un insert o un update, vamos a utilizar también procedimientos almacenados. Voy a mostrarte cómo utilizar algún procedimiento almacenado de manera sencilla, nada complicado, todo para que puedas entenderlo. Así que si te interesa hacer las operaciones básicas de MySQL con Node.js para crear una REST API, pues vamos a empezar. Antes de empezar, voy a comentarte que todo el código que vamos a escribir el día de hoy está subido en mi GitHub. La razón de que lo haya subido en este sitio web es que vas a poder tener acceso a todo el código, a todo el proyecto terminado. Así que si encuentras algún problema o tienes algún problema con algún código, simplemente visita el archivo original. Entonces, por ejemplo, dentro del proyecto que vas a tener acceso, puedes dar clic en cada archivo que necesites ver el código. Una vez des un clic, observa que verás todo el código ya terminado. Aparte de eso, también puedes descargar todo el proyecto. Para hacerlo, vas a la página principal y observa que verás un botón bastante descriptivo que te dice clonar o descargar. Das un clic y observa que te da la opción de descargar zip. Esto lo que hará es descargarte un zip con todo el proyecto, no solamente con un archivo, sino con todo el proyecto que ves aquí. Entonces, esta es otra manera de poder obtener todo el proyecto. Esto es una manera de ayudarte en caso encuentres algún problema. Otra manera también es uniéndote al Slack, que es un chat en donde hay muchas personas que por lo general están allí para ayudar a otras o también para dejar sus problemas y buscar ayuda. Así que siéntete libre de unirte, te voy a dejar un enlace en la descripción del video y con estos recursos vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y voy a colocarle, en este caso, REST API-node-mysql. Puede tener cualquier nombre, no hay necesidad de colocarle el mismo. Voy a utilizar un editor de código, en mi caso Visual Studio Code, y ya he grabado un video de cómo instalarlo y configurarlo. Te lo voy a dejar en la descripción del video por si acaso quieres verlo y saber más de este editor de código. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a crear nuestra estructura del proyecto. Por lo general, tenemos que empezar un proyecto de Node.js creando un archivo de configuración. Así que vamos a abrir un terminal. Visual Studio Code nos permite abrir el terminal aquí mismo dentro del editor de código. Para hacerlo, presionamos Ctrl+Shift+P, se abre ese terminal o esta pantalla y aquí podemos buscar las palabras terminal, integrate y observa que me da la opción de crear nuevo terminal integrado. Damos un clic. Y verás que aquí tenemos un terminal no solamente abierto aquí dentro del mismo editor, sino que también está ubicado dentro del proyecto, es decir, está ubicado dentro de nuestro proyecto que hemos creado. Vamos a ejecutar el comando npm init-yes. Lo que hará es crear un package JSON que va a ser un archivo de configuración y descripción del proyecto. Tiene tanto el nombre, podemos crear algunos scripts que lo vamos a hacer y luego vamos a instalar las dependencias. Muy bien, vamos a empezar haciendo o instalando las dependencias. Vamos a decir npm installed, que es para instalar dependencias, y vamos a instalar dos. Vamos a instalar Express y MySQL. Son módulos de Node.js, vamos a dar un enter. Estos módulos de Node.js nos van a ayudar a poder, primero, crear un servidor con Express y luego conectar nuestro servidor con MySQL. Es por eso que instalamos este otro módulo llamado MySQL, que es simplemente un módulo que nos permite conectarnos a la base de datos. Muy bien, entonces ya están instalados, vamos a crear una carpeta. Esa carpeta por lo general yo le llamo src. Y dentro de src coloco todo el código origen de un proyecto. De esta manera, tan solo dentro de la carpeta tengo todo el código y no lo estoy mezclando con la carpeta Node Modules o los archivos de configuración. Muy bien, vamos a crear un archivo principal. Este archivo puede tener cualquier nombre, pero lo importante, como siempre, es que termine en JS. Puede ser index.js, server.js. En mi caso voy a llamarlo index.js. Muy bien, dentro de aquí vamos a requerir este módulo llamado Express. Entonces vamos a decir requiero Express y una vez lo hemos requerido vamos a guardarlo en una constante para guardar toda la funcionalidad de este módulo. Muy bien,
Tan solo estoy guardando la funcionalidad, no la estoy utilizando. Entonces voy a decir express, lo voy a ejecutar ya que es una función que me retorna un objeto. Y como me retorna un objeto, a ese objeto lo voy a almacenar en una constante app. Muy bien, entonces esto es tan solo la manera en la que yo voy a poder crear mi servidor a través de esa constante app. Pero necesito poder inicializarlo. Voy a decir app.listen y le voy a decir en qué puerto va a escuchar. Por ahora le voy a dar el puerto 3000 y luego cuando empiece el servidor voy a decirle que muestre un mensaje por consola que diga server on port 3000. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar este código. Vamos a decir node src, ejecuta el archivo index.js. Observa que ves el mensaje server on port 3000 y si vamos al navegador, al localhost 3000, observa que verás un error. Este error de hecho no es un error grave o que hayamos cometido algún error en el código, sino que lo que hace Express es que por defecto trata de enviar una ruta, pero como en este caso no hemos escrito ninguna ruta, tan solo hemos iniciado un servidor, por defecto Express envía un error. Muy bien, aparte de esto vamos a tener otras secciones en nuestro servidor. Vamos a dejar todo configurado, así que en nuestro servidor podríamos tener estas siguientes secciones. Una sección de configuración del servidor para definir el puerto, tu entorno de desarrollo, para definir el nombre de tu aplicación, por ejemplo, o qué motor de plantillas, etc. Todo eso viene en estas líneas de código y podrías colocarlo debajo de este comentario. Aparte de las configuraciones, también puedes tener otra sección de middlewares. Los middlewares son funciones que se ejecutan antes de que proceses algo. Es decir, si estás esperando a que el servidor reciba algún archivo, pues antes de eso puedes ejecutar una función para procesar esos archivos. Y esos son los middleware, son funciones que se ejecutan antes de que lleguen a tus funcionalidades de las rutas. Y luego vienen las rutas, las URLs. ¿Qué es lo que hace esto? Pues lo único que hace es simplemente que nosotros vamos a poder crear URLs de nuestro servidor para poder procesar datos, recibirlos, enviar datos, etc. Esta es solo la manera en la que vamos a comunicar el servidor con el navegador. Muy bien, entonces ya tenemos estas secciones. Vamos a empezar configurando la sección de settings. De hecho, esa otra sección es también para iniciar el servidor, así que lo puedo decir empezando el servidor. Vamos a empezar con las configuraciones. Voy a configurar aquí el puerto y para hacerlo es como crear una variable, es como darle, por ejemplo, const port igual a 3000. Pero esto luego cuando yo ejecute otro archivo no voy a poder acceder a esta constante a menos que la exporte o algo por el estilo. Pero puedo crear una configuración que esté, digamos, que sea parte de esta constante app. Entonces vamos a decir aquí app.set y aquí le doy el nombre de esa posible variable, en este caso port. Y luego le doy el valor, que puede ser 3000. Ahora algo importante es que cuando quizás queramos desplegar nuestra aplicación en algún servicio de la nube, pues por lo general estos servicios de la nube nos entregan un puerto. Así que nosotros probablemente no vamos a decidir qué puerto queremos. Entonces en todo caso vamos a escribir lo siguiente. process.end.port, que es como decirle que si un sistema operativo nos está dando un puerto, que lo tome. En caso contrario, si no existe, pues que utilicemos el puerto 3000. Y aquí, empezando el servidor, vamos a obtener ese puerto. Es tan solo para obtener el puerto que habíamos definido aquí arriba, aquí en estas líneas de código. Mientras aquí los definimos, aquí lo obtenemos. Es como una variable, aquí definimos la variable, aquí utilizamos la variable. Y luego, para que tenga sentido, vamos a concatenarlo también con el mismo puerto. Para que en todo caso cambiemos el puerto, aquí lo veamos reflejado también en el mensaje. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuevamente nuestro servidor. Node src index y observa que todo funciona tal cual, server on port 3000, refrescamos y no hay ningún cambio aparente. Muy bien, eso es tan solo en caso quieras desplegar tu aplicación. Ahora vamos a continuar con los middlewares. Como estamos hablando de una REST API, necesitamos que nuestro servidor y las aplicaciones cliente envíen datos en algún formato. Y ese formato por lo general es JSON, un objeto de JavaScript. Por lo general esos objetos necesitamos poder decirle a nuestro servidor que sea capaz de entenderlos. Entonces necesita un módulo más. Antes se necesitaba instalar otro módulo aparte de Express y aparte de MySQL como lo hemos instalado. Ese módulo se llamaba Body Parser. Pero en las últimas versiones de Express ya lo tiene integrado el propio framework, así que no es necesario que lo instalemos. Entonces podemos utilizar Body Parser directamente desde Express. Aquí vamos a decir app.use express.json.
Este método lo que dice es que si en todo caso estamos recibiendo algún formato, un objeto JavaScript, un JSON, si estamos recibiendo un JSON, pues gracias a esta línea nuestro módulo de Express será capaz de entenderlo, lo va a convertir por nosotros y luego lo hará accesible en nuestras rutas. Es decir, vamos a poder acceder a la información gracias a esta configuración de aquí. Y luego vendrían las rutas, obviamente. Las rutas, vamos a crear una carpeta aquí dentro de SRC llamada routes para tener todo un poco más ordenado. Dentro de routes vamos a crear un archivo para empleados, ya que estamos hablando de una aplicación de empleados, employees.js. Muy bien, y este employee.js vamos a requerirlo aquí en nuestro archivo. Vamos a decir requiero. De hecho, como estamos hablando de rutas, primero tengo que utilizarlo. Le digo app-use y aquí adentro le doy las rutas. Pero recuerda que mis rutas están en otro archivo, en employee.js, así que voy a decirle requiero la carpeta routes, el archivo employees. Muy bien, con esto sí va a funcionar. Vamos a guardarlo y por ahora vamos a tener que cancelar nuestro servidor y reiniciarlo. Pero antes de eso vamos a escribir algo de código aquí en employees, si no nos va a dar algún error. Entonces en employees vamos a crear múltiples rutas. Por ahora vamos a utilizar de nuevo Express, vamos a requerirlo. Requiero Express. Pero en este caso no vamos a utilizarlo el módulo para crear un servidor, sino vamos a utilizar tan solo un método de Express llamado router. Este método nos creará un objeto para poder nosotros definir rutas de nuestro servidor. Entonces voy a guardarle una constante del mismo nombre en minúscula y luego vamos a exportar esa constante llamada router. Muy bien, antes de esto podríamos crear rutas, pero por ahora voy a dejarlo en blanco. Vamos a guardarlo y vamos a reiniciar nuestro servidor. Node src index. Y de hecho, si ves algo interesante es que acá yo estoy reiniciando cada momento el servidor, lo cual es una tarea algo tediosa si estás desarrollando y probando cosas. Entonces vamos a instalar un módulo, vamos a cancelar el servidor y vamos a instalar un módulo nuevo. Este módulo se llama NodeMount. Entonces vamos a decir npm installed NodeMount -d mayúscula. Al decirle la opción -d mayúscula, le estoy diciendo que es una dependencia de desarrollo y no una de producción. Es decir, si vamos a package.json, verás que cuando instalamos Express y MySQL, estos módulos se instalaron en una sección llamada Dependencies. Eso significa que mi proyecto depende de estos módulos. Mientras que NodeMount no es un módulo que necesito en realidad, no es un módulo que mi proyecto necesita para funcionar. Simplemente es un módulo que yo necesito para que me ayude a refrescar el servidor. Es tan solo un módulo que me ayuda a desarrollar. Y es por eso que se llama dependencia de desarrollo. Muy bien. Mientras se instala NodeMount, lo que vamos a hacer es, por ahora, tan solo esperar su instalación. Pero aquí dentro de las rutas yo podría crear los URLs en donde el navegador será posible que me envíe peticiones y obtener datos y actualizarlos y guardarlos, etc. Pero recuerda que para hacer todas esas tareas voy a utilizar una base de datos. Entonces, aparte de routes, vamos a instalar también otro archivo, vamos a crear otro archivo dentro de SRC. Este archivo será llamado database.sql. De hecho, en la creación de este archivo de scripting llamado database es porque nosotros podemos utilizar, por ejemplo, sintaxis SQL para poder crear nuestra base de datos de MySQL, etc. En este caso observa que Visual Studio Code me está dando una extensión para poder escribir y autocompletar código de MySQL, específicamente el SQL Server en realidad. Por ahora no lo vamos a utilizar de esta manera. De hecho, lo que vamos a hacer es que la base de datos vamos a utilizar un programa por aparte. De hecho, este archivo sería mucho mejor que sea para conexión. Entonces vamos a decir database, vamos a cambiar el nombre a .js. La razón de hacer esto es porque en database.js vamos a crear un objeto de conexión. Vamos a utilizar el módulo MySQL para conectarnos. Entonces, primero vamos a inicializar nuestro servidor. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a utilizar un programa llamado MySQL Workbench. Por lo general yo lo haría desde la terminal, pero para cambiar algunos videos, pues en este video voy a enseñarles cómo hacerlo desde MySQL Workbench. Muy bien, como ves aquí tengo este programa llamado MySQL Workbench. ¿Qué es lo que hace este programa? Por lo general MySQL puede ser accedido desde tan solo un terminal. La razón es que esa es la base de datos. La base de datos no es una interfaz, sino en realidad es tan solo un programa que te permite almacenar datos. Y para eso tiene sintaxis SQL. Es decir que podemos escribir código.
Pero por lo general también podrías utilizar una interfaz que te va a ayudar con botoncitos para poder guardar datos, editarlos y ver todo o poder administrar tu base de datos de una manera un poco más sencilla y sobre todo un poco más veloz. Entonces, veloz me refiero al hecho de que no necesitas estar escribiendo código y luego esperando resultados. Simplemente a través de botones van a hacer el trabajo por ti. Y es por eso que vamos a utilizar MySQL Workbench. Este programa es un programa gratuito, puedes instalarlo en múltiples plataformas. De hecho, en este caso estoy en Linux, así que lo he instalado y es bastante sencillo de utilizar. Muy bien, voy a crear primero una cadena de conexión, es decir, primero voy a conectarme a mi base de datos. Vamos aquí donde dice MySQL Connections, damos ese botón de más y vamos a crear una nueva cadena de conexión. En este caso le damos un nombre, voy a llamarlo localhost simplemente. Todo está perfecto aquí, excepto por el username y el password. Si nosotros intentamos conectarnos en Test Connection, me está diciendo que la conexión ha sido satisfactoria. Muy bien, entonces vamos a tratar de darle OK. OK. Y de esta manera tengo una conexión. Simplemente le doy un doble clic y observo que ahora ya estoy conectado a mi base de datos. De hecho, aquí veo las otras bases de datos que tengo en MySQL. Entonces, estas son algunas bases de datos que utilizo para pruebas o las que vienen instaladas. No hay ninguna del otro mundo. Entonces, aquí tan solo tenemos un panel en donde podemos escribir nuestro código. Otra forma también podría simplemente escribir en un archivo SQL como te lo mostré y luego darse o leer ese archivo a través de terminal. Pero como aquí ya estoy conectado a MySQL, voy a crear una base de datos. Voy a empezar haciendo esto porque si empiezo creando la base de datos, luego vamos a tener mucho más claro qué datos vamos a poder enviar en nuestro servidor o qué datos vamos a poder recibir. Entonces primero voy a crear mi base de datos. Vamos a empezar utilizando sintaxis de SQL diciendo create database y luego el nombre de la base de datos. Como en este caso estamos hablando de empleados, por lo general los empleados pertenecen a una empresa, así que vamos a llamar a la base de datos company, de hecho en minúscula. Y como aquí había hecho pruebas, yo ya tengo esa base de datos, pero la voy a eliminar para hacerlo todo desde cero. Simplemente vamos a aquí donde dice drop schema, le damos drop now y muy bien, y se va. En este caso vamos a volver a crear, vamos a decir create database company y con esto creamos una base de datos nueva. ¿Qué hacemos aparte de esto? Pues vamos a tratar de utilizar esta base de datos. De hecho, vamos a comprobar si esta base de datos no existe. Crea la base de datos si no existe, ya que si existe no quiero que la vuelva a crear porque me va a dar algún error. Y luego, cuando ha sido creada, quiero utilizar esa base de datos. Use company. Ahora, como ya estoy utilizando la base de datos, voy a crear una tabla. Voy a decir create table y el nombre de la tabla. En este caso estamos hablando de una tabla de empleados, así que vamos a llamarlo employees. Y adentro de esa tabla de empleados vamos a crear múltiples elementos o múltiples filas. Estas filas van a ser varias. Una es para el ID del empleado, otro es para el nombre, otro es para su salario. Y estos serían prácticamente todos los datos que voy a utilizar. Puedes tener más, pero necesitamos darle el tipo de dato y sobre todo cuál es su función. En este caso vamos a decirle que para el ID vamos a utilizar un entero de 11 dígitos que no será nulo ya que es el ID y es necesario que lo tenga. Y vamos a darle que se autoincremente cada vez que se crea un nuevo registro, un nuevo dato. En cuanto al nombre vamos a darle que es tipo varchar, ya que vamos a estar guardando de strings. Y vamos a darle como un parámetro máximo de 45 dígitos. Aparte de esto vamos a decirle que el valor por defecto será en nulo en caso no le dé ningún dato. Y en los salarios o en el salario de cada empleado vamos a darle entero de 11 dígitos y vamos a darle también default null. Con esto vamos a poder definir nuestros datos, qué tipo de datos tiene nuestro empleado. Pero también necesitamos marcar que el primary key es el ID. Entonces decimos primary key y aquí vamos a darle el ID como llave primaria. Muy bien, entonces esto lo que hará es simplemente crear una tabla. Ahora como luego yo quiero ver esta tabla, simplemente le puedo decir describe y aquí le doy el nombre de la tabla que quiero ver. Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ejecutarlo. Para hacerlo simplemente podemos ir aquí en donde, o podemos dar un control enter, de hecho. Simplemente damos un control enter. Y observa que aquí me ha dicho que he eliminado una base de datos y luego ha creado una base de datos.
pero no veo, de hecho tan solo ha ejecutado aparece la primera línea. En todo caso, si aquí ves unas opciones, me dice ejecutar la selección o la porción de selección. Si yo selecciono algo, me va a ejecutar tan solo eso. O también puede ejecutar todos los scripts. En este caso vamos a guardarlo y luego vamos a ejecutarlo. Vamos a guardar este script. Lo voy a guardar dentro del proyecto REST API Node MySQL. Y voy a crear en una carpeta por separado llamada db. Voy a guardar el script, así que simplemente aquí le digo db. De esta manera se va a llamar mi base de datos. Voy a guardarlo. Y ahora sí voy a tratar de ejecutarlo. Vamos a decir aquí. Vamos a seleccionar esto de aquí. Vamos a seleccionar toda nuestra sintaxis y vamos a ejecutar en este botón, ejecutar la porción seleccionada. Damos un clic y observa que en este caso ha intentado crear la base de datos, no la ha creado porque ya existía. Ha utilizado la compañía, ha utilizado la base de datos y luego ha creado la tabla empleados. Y luego le he dicho que quiero ver esta tabla empleados. Bueno, de hecho aquí no me lo muestra porque es en plural, aquí me he equivocado. Muy bien, vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a tratar de ejecutar esta línea. Y parece que en este caso me dice que 3 filas han sido retornadas. Es decir, que si bajo aquí un poco este panel este panel en donde me muestra las salidas, observa que aquí me está dando cómo luce mi tabla. Me dice que mi tabla tiene un ID, tiene un nombre, un salario. Y de hecho también podría seleccionar otro tipo de consultas como un select asterisco from employees, por ejemplo, para ver cuántos empleados tengo en estos momentos. Si yo ejecuto esto de aquí, observa que me da una tabla en blanco, me dice null, null, null. Eso significa que no hay ningún dato hasta este momento. Muy bien, entonces como aquí ya tengo mi base de datos creada y ya tengo un esquema bastante sencillo, pues ahora sí vamos a empezar a utilizar esta base de datos. Pero también podría insertar algunos datos y lo voy a hacer tan solo para pruebas. Entonces, antes de poder darle el select asterisco from, voy a crear unos cuantos datos. Voy a decir insert, vamos a decir dentro, into employees, y vamos a darle los valores que voy a insertar. Entonces los valores que voy a insertar van a ser varios, así que lo voy a escribir de esta manera. Y vamos a insertar primero una persona con ID 1 que se llame Ryan Reid. Y luego voy a insertarle su salario. Voy a colocarle 20.000. Y luego vamos a repetir el proceso. Voy a crear unas 3 personas. El segundo es Joe Macmillan. Y vamos a darle aquí 40.000. Y finalmente vamos a crear una última persona más. Un último empleado. Vamos a darle 3. Y vamos a escribir aquí John Carter. Y vamos a tratar de darle 50.000. Muy bien, entonces tenemos 3 empleados. Vamos a ejecutar esta sentencia o esta declaración de aquí. Vamos a ejecutar nuestro script. Y vamos a ver la salida. Aquí vamos a subir esto un poco. Y me dice que ha insertado empleados. Todo ha sido correcto. Y me dice que ha insertado los siguientes empleados. Vamos a volver a ejecutar esta última consulta a la base de datos. El select asterisco from. Y en este caso observa que la tabla que antes me daba tan solo null, ahora obtengo los 3 empleados que he creado aquí arriba dentro del script. Muy bien, entonces como aquí tengo los empleados y ya tengo algunos de ejemplo, ahora sí vamos a utilizar estos empleados y esta base de datos y esta tabla dentro de nuestra interfaz de MongoDB. Entonces vamos a ir a nuestra cadena de conexión y primero tenemos que conectarnos, es por eso que creamos este archivo database. En este archivo vamos a tener que utilizar el módulo MySQL. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir requiero MySQL y vamos a guardarlo en una constante llamada del mismo nombre, MySQL. La razón de hacer esto es que este módulo tiene muchas funcionalidades, pero en este caso vamos a utilizarlo simplemente para conectarnos. Entonces vamos a decir MySQL
Bueno, aquí debajo, mysql.createConnection. Al decirle create connection, lo que tenemos que darle es a través de sus parámetros, un objeto de configuración. Este objeto contiene múltiples propiedades. Por ejemplo, en dónde está alojado nuestra base de datos. En este caso estamos dentro de nuestro propio computador, entonces le digo que está aquí localmente, en el localhost. ¿Qué más? También necesita el nombre del usuario. Por lo general yo no he creado ningún usuario, entonces yo he accedido directamente con mi usuario root, el usuario por defecto que viene en MySQL. Necesito darle una contraseña de mi base de datos. En este caso mi contraseña de la base de datos es simplemente password, la misma. Y luego le tenemos que dar el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. La base de datos recuerda que se llama company. Y finalmente vamos a dejarlo por aquí, no vamos a agregarle nada más, tan solo esta es la cadena de conexión. Cuando este método se ejecuta me retorna un objeto el cual tengo que almacenar también. Entonces le digo, en una constante voy a guardar el objeto llamado MySQL Connection. Y este MySQL Connection es el que al final tiene la conexión. Entonces vamos a decir MySQL Connection y vamos a ejecutar un método llamado connect. Entonces al ejecutar el método connect realmente se va a conectar a la base de datos. Y esto me puede dar algunos resultados. Por ejemplo, cuando termine de conectarse puede pasar que obtenga un error, como también puede que no. Si obtiene un error, vamos a tratar de mostrar ese error por consola de la conexión. Y en todo caso retornamos de esta función. Caso contrario, si no obtiene ese error significa que todo ha ido bien. Y si todo ha ido bien, tan solo quiero ver un mensaje por consola que le diga la base de datos está conectada. Muy bien, entonces con esto pues tendremos nuestro módulo. Y tenemos que exportarlo para utilizarlo en otras partes de nuestra aplicación. Vamos a decir módulo exports MySQL Connection. Muy bien, vamos a guardarlo. Y en estos momentos tan solo tenemos la manera de conectarnos a la base de datos. ¿Dónde vamos a utilizar esta cadena de conexión? Aunque tendría sentido utilizarla en el INDJS, recuerda que como aquí tenemos la conexión a nuestra base de datos directamente, vamos a utilizarlo en las rutas. Entonces vamos a tratar de ir en las rutas en employees.js y vamos a importar este módulo. Vamos a decirle const MySQL Connection es igual a lo que voy a requerir. Voy a subir un nivel y voy a entrar al archivo llamado database. Entonces cuando requiero ese archivo me va a traer la cadena de conexión de MySQL. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a utilizar esta conexión para traer datos, guardar datos, etc. Primero vamos a hacer lo más sencillo, que es obtener todos los empleados. Recuerda que hemos creado 3 empleados. Entonces primero vamos a crear una ruta de nuestro servidor. Vamos a decir router.get y aquí vamos a decirle el nombre de la ruta. En este caso será la ruta inicial. Apenas ingrese a mi servidor voy a poder obtener los datos. Entonces le digo aquí, voy a manejarlo a través de un manejador de funciones de Node.js. Y cuando reciba esta ruta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una consulta a la base de datos. Entonces voy a utilizar MySQL Connection y le voy a dar una consulta, un query. Aquí vamos a tener que darle, por ejemplo, cualquier consulta que ejecutamos en nuestra consola. Por ejemplo, hacer el asterisco front o poder insertar datos. Pero en este caso vamos a primero consultar todos los datos que tenemos. Select, asterisco front. Y recuerda que la tabla de nuestra base de datos company se llama employees. Una vez hacemos esta consulta podemos obtener múltiples respuestas. Podríamos obtener un error, podemos obtener las filas y algunos campos que hemos creado en nuestra tabla. En este caso vamos a obtener simplemente, vamos a ver si obtenemos algún error primero o si no obtenemos algún error para enviar primero los resultados. Si no obtenemos ningún error significa que he obtenido las filas, es decir, los datos. Los datos de mis tablas. Y en todo caso, si existe este error, vamos a tratar de parar la aplicación. O también simplemente podemos mostrar un mensaje de error por consola. Un console log con el error que hemos recibido. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probar estas rutas. Recuerda que habíamos instalado Nodemon y nunca lo habíamos inicializado. Vamos a ir en package.json y vamos a tratar de quitar este test de aquí. Y vamos a escribir aquí dev. Al crear este script, yo luego cuando ejecute desde consola npm ejecuta dev, él va a tratar de ejecutar lo que yo coloque
aquí dentro de estos dobles comillas. Entonces aquí, por ejemplo, le digo, a través de NodeMon ejecuta dentro de la carpeta src el archivo index.js. Observa que esto es prácticamente lo mismo que decir node src index.js, solamente que al utilizar NodeMon él lo va a reiniciar por mí. Entonces para ejecutar esto de aquí vamos a tener que ejecutar este nombre de aquí. Vamos a decir npm run dev, que es el comando que ves aquí. Damos un enter. Esto toma algunos segundos. Y en estos casos me dice que el servidor está en el puerto 3000 y luego me dice que la base de datos está conectada. Recuerda que cuando nos conectamos a MySQL le dije que me mostrara un mensaje por consola. Aquí tenemos un módulo de precado. Es solo del módulo MySQL cuando lo utilizo. No es nada importante por ahora. Si no lo tienes o no te parece, enhorabuena. Y si lo tienes, no te preocupes, no es un error bastante grave. En el futuro voy a publicar bastantes videos en donde voy a estar hablando de por qué pasan estos módulos o por qué tenemos estas advertencias siempre en la consola de Node.js o cuando ejecutamos algún programa. Muy bien, lo principal es ver aquí que tenemos el servidor en el puerto 3000 y la base de datos conectada. Ahora vamos a ir a nuestra ruta que hemos creado, la ruta de empleados. Es decir, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a refrescar el localhost 3000. Vamos a refrescar simplemente. Y observo que en este caso no estoy obteniendo un error o un hola mundo o nada de eso, sino estoy obteniendo directamente los datos que vienen desde MySQL. Es decir, estoy obteniendo un arreglo con múltiples objetos. Aquí ves el objeto 1 que tiene un ID 1, un nombre Ryan Rey y el salario 20.000. Un objeto 2 con la segunda persona que queramos y un objeto 3 con la tercera persona. Es decir, me está retornando un arreglo con los múltiples usuarios directamente desde MySQL. Ahora, con esto tan solo podría obtener datos de todos los usuarios, todos los empleados de mi base de datos. Pero ¿cómo podría almacenar? Vamos a tratar de crear otra ruta para eso. Entonces, de hecho, antes de crear múltiples rutas para tratar de almacenar y editar, ¿qué pasa si quiero obtener tan solo un empleado, no todos los empleados? Bueno, tendría que utilizar su ID. El ID de cada empleado lo hace único, entonces yo tan solo utilizando su ID los puedo diferenciar. Entonces, por ejemplo, si digo localhost 3000/1, tan solo quiero el empleado 1. O si digo 2, tan solo quiero el empleado 2. Y así. Entonces vamos a crear esa ruta. Vamos a decir aquí router.get. Cuando entren a la ruta inicial, pero seguido te den un número, que es el ID, vamos a tratar de manejarlo con un manejador de funciones. Vamos a tratar de procesar algo. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer una búsqueda en la base de datos. Entonces vamos a decir aquí, primero necesito ver este ID que me estás pasando. Entonces para poder ver el ID que me está pasando, si es 1, si es 2, si es 3, etc., necesito obtenerlo. Ese ID viene en una constante llamada request.parents.id. Es decir que dentro de request.parents viene el ID que le estoy pasando en la URL. Puede ser 1, puede ser 2, etc. En este caso también podríamos utilizar las nuevas versiones de JavaScript en donde se escribe de la siguiente manera. Quiero el ID que viene desde request.parents. Y luego puedo ver por consola ese ID. Por ejemplo, vamos a guardar esto de aquí. Y vamos a ir a nuestro servidor. Escribimos 1, por ejemplo. Doy un enter, se queda cargando porque desde mi servidor no estoy enviando ninguna respuesta. Pero en mi consola vemos 1. Esto es así porque ahora mi servidor ha recibido este parámetro. Muy bien, entonces como estamos recibiendo el parámetro del ID del trabajador, pues vamos a hacer a través de MySQL Connection una consulta, un query. Vamos a tratar de hacer de nuevo un /from, pero en este caso dándole un where, en donde vamos a seleccionar tan solo un trabajador. Select *from employees, donde el ID sea igual a lo que te voy a pasar a continuación. Esta manera es para evitar posibles inyecciones SQL, ya que de esta manera luego nosotros, aquí le estoy diciendo que aquí te voy a pasar algo. Pero ¿en dónde se lo voy a pasar? Bueno, seguido de aquí de esta coma, voy a escribir dentro de un arreglo el parámetro que le voy a pasar, en este caso el ID. Una vez le he dado el ID, puedo obtener muchas cosas, ya que aquí con estos dos parámetros ya puede hacer la consulta. Entonces, al tratar de buscar este ID1 dentro de mi tabla de empleados, puede pasar algunas cosas. Puede darme algún error, puede darme las filas, o también puede darme las filas de las tablas,
o también los campos que he utilizado. Entonces vamos a tratar de utilizarlos. Vamos a decir si obtengo algún error. Y de hecho este proceso es muy similar a lo que hicimos anteriormente, así que también podríamos copiarlo. Si obtenemos un error, quiero todas las filas. Y de hecho vamos a verlo por pantalla. Vamos a guardarlo. Vamos ahora a nuestro navegador. Vamos a ir a localhost 3000/1. Y observa que me retorna un arreglo de nuevo, pero tan solo con el objeto de la persona que me interesa, con el ID 1. Por ejemplo, si quiero el ID 3, por ejemplo, doy un enter y observa que me retorna la tercera persona que he creado. Y de la misma manera para cualquier otra persona, 2, etc. Muy bien. En realidad, si yo estoy obteniendo una única persona, no necesito que sea un arreglo. Entonces, para obtener tan solo el objeto, le digo de las filas, tan solo quiero el elemento 0. De toda la lista o de todo el arreglo, tan solo quiero el elemento 0, el primer elemento, ya que por lo general me va a retornar 1. Y observa que ahora ya no tengo el arreglo, tan solo es el objeto. Muy bien, se han ido los corchetes. Muy bien, con esto tan solo estamos obteniendo un arreglo de nuestros empleados, estamos obteniendo consultas, estamos obteniendo los datos que hemos almacenado. Pero ¿cómo podemos crear uno? Para crear vamos a utilizar otra ruta más. Vamos a decir router.pos. Al decirle router.pos es para tratar de decirle a nuestro servidor que vamos a insertar un dato. Ahora, si luego nosotros queremos insertar un dato, también vamos a querer actualizarlo. O vamos a querer también eliminarlo. Pero el actualizar y el agregar un dato es bastante parecido. Entonces, podremos crear un procedimiento almacenado que se encarga de hacer eso. Y lo voy a hacer a través de un procedimiento almacenado por la sencilla razón de que también quiero mostrarte que se puede hacer. Es decir, podría hacer una consulta, un insert, así como lo hemos venido haciendo con los selects. Aquí dentro hacemos una consulta y luego le damos los parámetros de los datos que queremos darle. Pero para hacerlo de una manera un poco distinta, esta vez vamos a tratar de utilizar un procedimiento almacenado para mostrarte cuál es el proceso. Entonces vamos a ir a nuestro MySQL Workbench y aquí tan solo hemos creado nuestra tabla y nuestra base de datos. Ahora es necesario nosotros poder crear un procedimiento almacenado. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Vamos a abrir un nuevo archivo SQL y vamos a crear un procedimiento almacenado. Vamos a decir create procedure y vamos a darle el nombre del procedimiento. Vamos a llamarlo empleado, agregar o editar. Employee, add or edit. Y luego vamos a darle adentro de este procedimiento almacenado los parámetros que necesita. Por lo general un empleado necesita, por ejemplo, cada vez que yo creo un empleado o actualizo, voy a necesitar un ID. Este ID será de tipo entero. Voy a hacerlo de esta manera. Puedes hacerlo también un procedimiento almacenado un poco más trabajado. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. El objetivo es de que puedas ver cómo se ejecuta un procedimiento almacenado. Aparte de esto, también voy a hacer una consulta, o en realidad darle otro parámetro que necesita también el nombre, que es varchar de 45, si mal no recuerdo, que habíamos creado. De hecho aquí lo tenemos en el otro script, sí, de 45. Y también necesita su salario, entonces vamos a decir salary de tipo entero. Muy bien, estos son los parámetros que necesita nuestro procedimiento. Pero aparte de esto necesitamos ejecutar algún tipo de funcionalidad para que lo inserte, actualice en todo caso, etc. Entonces luego vamos a decir begin. Y adentro de este begin vamos a darle lo que tiene que hacer. Bueno, de hecho cada begin termina con un end. Así que dentro de este begin end vamos a escribir lo que queremos hacer. Primero vamos a comprobar algo. Recuerda que cuando creamos un dato siempre va del 1 a más. Entonces, si por ejemplo tratamos de insertar un dato con índice 0, si no le estamos dando ningún dato, si el dato es igual a índice 0 significa que queremos insertar un dato. Caso contrario, si le estamos dando un ID, por ejemplo 3, significa que quiero actualizar el dato 3 y luego le estoy dando los parámetros que quiero actualizar. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Vamos a decirle si el ID es igual a 0, entonces significa que yo quiero insertar un nuevo dato. Vamos a decir insert into employees. Y adentro vamos a darle los parámetros que le voy a pasar, es decir, el nombre y el salario, ya que estoy creando tan solamente un nuevo dato. Luego que le doy el nombre y el salario, vamos a darle los valores. Y los valores serán el parámetro name y el parámetro salary, que también es con su guión. Bueno, aquí se me ha pasado, es con su guión.
Ahora con esto tan solo va a insertar un dato, pero no solamente necesito insertarlo, sino que luego necesito establecer su ID. Entonces vamos a utilizar un set y luego le vamos a decir que el ID será igual a la última inserción de ID. Vamos a decir last insert ID. Entonces con esto me estoy asegurando de que estoy insertando un nuevo dato y luego actualizando el ID. Pero no solamente necesito yo poder insertar un dato, de hecho esto de aquí debería ir de esta manera, sino que, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Pues vamos a tratar de actualizar. Si me da un ID significa que quiere actualizar un dato, entonces le digo, caso contrario, actualiza employees. Y si quiero actualizar la tabla necesito darle los datos que quiero actualizar, entonces le digo, el nombre será igual al parámetro name y vamos a colocarle una coma aquí. Vamos a decirle el salario será igual al salario, al parámetro que me está dando. Y en todo caso necesito actualizar en donde el ID sea igual al ID que me está dando como parámetro. Y con eso terminaría el if. Así que le digo end if. Muy bien, entonces con esto tenemos tan solo una manera de poder actualizar, como también poder insertar un dato, dependiendo de lo que le demos. Ahora parece que tengo un problema aquí en el else. Vamos a ver cuál es el problema. Me dice que el name salary insert into values employees. Y luego vamos antes de finalizar el end if, de hecho vamos a tratar de... Y luego de finalizar el end if, vamos a tratar de seleccionar el ID. Vamos a decir select el ID de parámetro como ID. Muy bien, entonces con eso tenemos nuestro procedimiento almacenado terminado. Vamos a probarlo, vamos a tratar de hecho antes de ejecutar todo esto, para ejecutarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionarlo y vamos a ir aquí en el query, o de hecho también podríamos hacerlo desde el company. Si vamos aquí a nuestra base de datos, vamos a ver aquí un icono que dice procedimientos almacenados, store procedures. Damos en crear store procedure y en lugar de escribirlo nosotros mismos de esta manera, vamos a copiar y pegar todo el código de esta manera dentro de ese store procedure, tan solo reemplazando el código anterior. Y vamos a ver si vemos algún cambio. Vamos a ver si lo podemos ejecutar. Vamos a tratar de darle aplicar. Me está diciendo que la sintaxis tiene error. Vamos a ver cuál es el error. Aquí es en lugar de dos puntos es punto y coma. Y vamos a ver si me he equivocado con lo mismo en otra sección. Entonces vamos a darle name, salary. Bueno, name no es aquí con... El end if también me falta un punto y coma. Y finalmente con esto creo que ya terminaría todo, excepto que el ID también necesita punto y coma. Muy bien, entonces aquí tengo mi procedimiento terminado. Vamos a darle en aplicar. Aquí me complementa con algunas cosas que es necesario para que lo pueda crear. Vamos a darle en aplicar. Y me dice que ha sido satisfactoriamente creado este procedimiento almacenado. Muy bien, lo vamos a dar cerrar. Ya ha sido creado. Para utilizar este procedimiento almacenado, recuerda que es para poder almacenar y editar.
Entonces vamos a crear dos rutas, una ruta post que es para poder guardar datos y otra ruta put que es para editarlo. Vamos a empezar con la más básica, que es para el poder crear. Entonces aquí vamos a decirle, cada vez que queremos crear un nuevo dato o cada vez que queremos insertar un nuevo empleado, vamos a darte como parámetro el ID del empleado. De hecho, cuando creo un dato no necesito darle el ID, así que voy a dejarlo de esta manera. Pero voy a tratar de el request y el response, voy a tratar de hacer la consulta aquí dentro del manejador de funciones. Y voy a hacer lo siguiente, voy a decirle mysql connection.query. Y aquí vamos a tratar de darle el nombre del, digamos, del procedimiento almacenado con sus parámetros. Y como es un string bastante largo, voy a separarlo en una constante que almacene todo ese string. Esa constante la voy a llamar query. Y este query vamos a tratar de utilizar los backtick de ECMAScript 6, estas tildes, para poder escribir múltiples líneas. Entonces, dentro de estas múltiples líneas vamos a decir lo siguiente. Primero necesito establecer el ID, el nombre y el salario si quiero agregar un nuevo empleado. Entonces voy a decirle set, voy a crear una variable ID, a la cual voy a asignártelo dentro de unos segundos. También voy a hacer lo mismo, pero para el nombre y el salario. Entonces vamos a hacer un para el name y para el salary. Estos son los parámetros, pero aún no tienen nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a llamar al procedimiento almacenado. Decimos call para llamar al procedimiento almacenado y el nombre del procedimiento. Recuerda que el procedimiento se llama, de hecho si vemos aquí dentro del procedimiento, se llama employee add or edit. Así es como lo hemos llamado. Entonces vamos a llamar a ese procedimiento llamado employee, en minúscula, add or edit. Y adentro le damos los parámetros, recuerda que son tres, es el ID, el name y el salario. Entonces le decimos, te vamos a dar el ID, el name y el salario. Pero recuerda que estos parámetros aún no tienen nada, entonces necesito simplemente colocar el punto y coma aquí. Y ya luego lo voy a asignar. ¿Dónde lo voy a asignar? Cuando utilice esta query, entonces les digo aquí la query. Vamos a utilizar la consulta que he creado. Y aquí te voy a dar los parámetros. ¿Los parámetros de dónde los voy a obtener? Bueno, los parámetros me los tiene que dar el usuario, la aplicación cliente. Entonces vamos a tratar de obtenerlos. Y para obtenerlos siempre el usuario me lo va a enviar a través de un objeto llamado request.body. Entonces desde este request.body yo voy a obtener el ID, el nombre y el salario. Luego puedes empezar a comprobar, por ejemplo, o puedes empezar a validar si estos datos no son nulos, etc. Pero de esta manera lo que estamos haciendo es tan solo obtener el ID, el nombre y el salario del objeto que me está enviando el cliente. Dentro de unos segundos lo vamos a probar. Ahora necesito darle ese ID, el nombre y el salario. Entonces le digo, vas a recibir el ID, el nombre y el salario. Entonces con esto ya tiene sus datos. Él ya puede empezar a insertar un nuevo dato. Y vamos a tratar de ver luego qué es lo que pasa. Podemos obtener un error, podemos obtener las filas o los campos. Entonces, si obtenemos algún error, pues vamos a mandar un mensaje por consola. Y si no lo obtenemos, si no obtenemos ningún error, significa que lo he insertado correctamente. Si lo he insertado correctamente, vamos a enviar tan solo un mensaje por pantalla que diga, bueno, un status que diga, por ejemplo, empleado agregado o empleado guardado. Empleado guardado. Caso contrario, si tenemos un error, vamos a ver el error por consola. Muy bien, vamos a probarlo. Ahora te estarás preguntando cómo podemos almacenar un dato. El navegador por lo general tan solo envía peticiones GET. Bueno, para hacer eso vamos a utilizar un cliente REST llamado Postman. Un cliente REST lo que hace es que nosotros podemos enviar peticiones HTTP sin la necesidad de programar nada o sin la necesidad de tener una aplicación. El cliente REST nos va a permitir poder agregar, editar, eliminar, todo eso. Así que voy a mostrarte qué cliente REST vamos a utilizar. Ok, este es el cliente REST que te menciono. Su nombre es Postman y nos permite hacer las mismas consultas que hace el navegador. Pero el navegador tan solo por defecto hace consultas GET. También puede hacer POST, PUT y DELETE y otros tipos de métodos HTTP. Pero lo tendríamos que hacer a través de un formulario o a través, por ejemplo, también de algún código de JavaScript. En este caso, para mantener las cosas simples, vamos a utilizar este programa que nos permite consultar y probar nuestra REST API de una manera bastante sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir http://localhost 3000 y si damos un enter, observa que como respuesta nos da un arreglo con los múltiples objetos que tenemos en la base de datos. Es la misma respuesta del navegador, solo que aquí lo vemos ordenado. De hecho, también podría obtener tan solo el empleado 1
Como ves aquí tan solo tenemos los datos del empleado 1, el 2, el 3, etc. Es decir que hace las mismas consultas que el navegador. Ahora en este caso estoy tratando de agregar un nuevo dato, entonces vamos a ir en post. Y aquí recuerda que necesitamos darle, en lugar de tan solo en el localhost 3000, en el método post, necesitamos darle los datos que queremos enviarle. Entonces en este caso observa que me da un error si no le envío ningún dato. Vamos a enviarle un dato correcto. Primero vamos a ir en headers y vamos a decir content type. Y esto es importante ya que de esta manera le decimos que nuestra aplicación cliente le va a enviar un tipo de datos de formato JSON. Entonces aquí le decimos application/JSON. Esto es tan solo para decirle que nuestra aplicación le enviará un JSON al servidor. El servidor también ya está configurado para recibir un formato JSON, si recuerdas. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir en body y en row vamos a escribir aquí un objeto. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a decirle, voy a enviarte como ID 0. Ya que por lo general el ID no lo necesitas. El nombre del empleado, en este caso vamos a llamarlo test. Y vamos a darle un salario de 100, por ejemplo. Es tan solo un dato de testeo, un dato de prueba. Vamos a enviarle a localhost 3000. Le enviamos. Bueno, de hecho, en la última consulta se ha bloqueado, así que vamos a reiniciarlo. Para reiniciarlo tan solo vuelvo a guardar un archivo y se reinicia. O en todo caso lo puedes presionar control C y reiniciar el servidor. Muy bien, vamos a enviarle este dato a localhost 3000 a través del método post. Entonces vamos a dar enviar. Y me dice cargando y parece que tengo un problema. Dice tienes un error en tu sintaxis SQL. Muy bien, como he tenido algún problema al insertar esto, voy a hacerlo mucho más sencillo incluso. Vamos a eliminar estas variables de aquí. Y vamos a pasarle directamente los parámetros. Eso es exactamente lo mismo que hacíamos cuando insertamos, actualizamos directamente. Vamos a quitar esas variables. Esto significa que esas interrogaciones hacen referencia a cada uno de estos parámetros. Muy bien, entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a tratar de ir a Postman y enviar de nuevo el mismo dato. Enviamos y observa que como resultado obtenemos ahora el estado empleado guardado. Esto significa que ha sido guardado este objeto. Para comprobarlo podemos ir al navegador o desde Postman mismo vamos a hacer una petición get a todos los usuarios, o perdón, a todos los empleados. Enviamos y observa que como últimos empleados tenemos el empleado test. Y yo he hecho aquí algunas pruebas porque como te decía he tenido algún error. Pero de esta manera simplemente dejándolo directamente funciona. Muy bien. Vamos a utilizar ahora la última ruta, que es la ruta de actualizar, referente a este método de procedimiento almacenado. Entonces vamos a decir router put a la misma ruta, pero cuando quiero actualizar algo le tengo que dar el ID que quiero actualizar, es decir, de qué dato quiero actualizar, de qué empleado. Entonces como put le voy a dar el ID y luego empiezo a manejarlo igual como lo hacía antes a través de un manejador de funciones. Ahora necesito poder obtener tanto los datos que me va a dar que necesita actualizar y también el ID. Los datos lo obtenemos exactamente igual a través de request body. Y aquí nosotros podemos empezar a tomar tan solo algunos datos o podríamos tomar todos los datos dependiendo de qué es lo que quieres hacer. En este caso, como nosotros queremos actualizar, por ejemplo, todos los datos, podríamos tomar lo siguiente. Podríamos decir antes del request body, a través de una constante, exactamente igual como hicimos al momento de guardar o de insertar, vamos a tomar tan solo el nombre y el salario. De hecho aquí es cons, lo he escrito mal. Muy bien, aquí tan solo estoy tomando el nombre y el salario y luego el ID viene desde request parents. Desde request parents. Esto de hecho aquí exactamente igual cuando queríamos actualizar tan solo un ID, lo hacíamos desde request parents. Esto es exactamente lo mismo. Entonces aquí estamos obteniendo el ID y los datos que quiero actualizar. Ahora como tengo ambos datos, ahora sí puedo hacer la consulta. Y vamos a utilizar de nuevo un procedimiento almacenado, así que vamos a crear una constante llamada query. Y cuando ejecute este query vamos a decir call employee add or edit. Y aquí le voy a dar los parámetros, que son 3 si recuerdas. Y luego vamos a ejecutar esta query, vamos a ejecutar esta consulta, vamos a decir mysql connections .query, le damos la consulta de la constante y luego los datos que queremos darle, es decir, primero tenemos que darle el ID, el nombre y el salario. Cuando esto pase vamos a obtener algunas cosas como un error, las filas o los campos. Muy bien, entonces con esto vamos a tratar de detectar si tenemos algún error o no. Vamos a decir
Si no hay ningún error, significa que todo ha ido correctamente. Entonces voy a responderle algo al... Bueno, de hecho aquí me ha faltado estas llaves. Si no hay ningún error, vamos a responderle un estado, es decir, qué ha pasado con la actualización. Y vamos a darle tan solo un status que diga empleado actualizado. Muy bien, caso contrario, pues vamos a ver el error por consola. Entonces vamos a decir console log error. Con esto funciona y vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí y vamos a querer actualizar, por ejemplo, el último empleado, el empleado 6 que he insertado. Entonces quiero utilizar el empleado 6 a través del método put. Y cuando utilizo el método put tengo que ir aquí en el cuerpo y en este caso le voy a dar el nombre y el salario simplemente. El nombre, en lugar de ser test, voy a decirle que es, por ejemplo, un nombre cualquiera, por ejemplo John. Y el salario vamos a darle en 30.000. Vamos a enviarlo. Como código de estado dice ahora empleado actualizado, aquí lo vemos. Vamos a comprobarlo, vamos a tratar de ver todos los usuarios o tan solo vamos a obtener el empleado 6. Get el empleado 6. Damos un get y observa que el ID 6 tiene el nombre John y el salario 30.000. Esto significa que lo ha actualizado. Muy bien, entonces esta es la manera que podemos ejecutar los procedimientos almacenados. Para terminar de una manera con el CRUD de REST API vamos a utilizar también el método delete. Entonces aquí vamos a decir router.delete, que es un método HTTP, y aquí le vamos a decir que necesito el ID que quiere eliminar. Una vez obtenga ese ID, vamos a manejarlo nuevamente a través de una función, y vamos a decir lo siguiente. Primero necesito el ID de los parámetros, el ID del parámetro que me estás pasando desde request parents. Una vez me des el ID, pues vamos a tratar de hacer una consulta a la base de datos a través de MySQL Connection Query. Y aquí le vamos a dar la consulta. La consulta es bastante sencilla. No necesitamos hacer un procedimiento almacenado. También podrías hacerlo, no hay ningún problema. Pero en este caso vamos a hacer una consulta directa, ya que es bastante simple. Simplemente vamos a decir delete from employees, la tabla employees. Y vamos a darle qué es lo que queremos eliminar. Vamos a decir where id es igual al parámetro que te voy a pasar. Y aquí le vamos a dar el parámetro del id. Muy bien, cuando esto pase podemos obtener un error, las filas y los campos. Muy bien, entonces aquí vamos a decirle si obtenemos algún error o si no obtenemos ningún error. Entonces vamos a decirle si no obtenemos ningún error, significa que todo ha ido correcto, así que vamos a decirle aquí empleado eliminado. Caso contrario, pues vamos a mostrar el mensaje de error por consola. Console log error. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí a nuestro Postman a través del método delete. Quiero eliminar el ítem 6, por ejemplo. Le doy enviar. Y como código de estado, observo que ya no recibo ningún dato, sino como código de estado, empleado eliminado. Vamos a hacer ahora con otro empleado. De hecho, vamos a ver si lo ha eliminado. Vamos a ver get y vamos a ver todos los empleados. Observa que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 ya no está. Vamos a eliminar, por ejemplo, el 1, que es Ryan Reid. Vamos a decir, quiero eliminar el 1 a través del método delete. Envío empleado eliminado. Vamos a obtenerlos todos nuevamente. Y observa que ahora tengo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 1 ya no está. Muy bien. Entonces de esta manera es como hemos terminado nuestra REST API utilizando MySQL y Node.js. Esta es una REST API bastante sencilla. El objetivo era que puedas ver de una manera práctica las operaciones básicas y cómo se ejecutan. Y también mostrarte los procedimientos almacenados, que es prácticamente lo mismo. Este trabajo lo tienes que hacer desde la base de datos y luego llamarlo desde el código simplemente. Muy bien, esto ya luego lo puedes mejorar, puedes crear algún programa utilizando todo esto lo que te he enseñado. Y si en todo caso te interesa o tienes sugerencia para crear un ejemplo próximo, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, te
Tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.